Análisis táctico del América contra León, un partido de verdad chulada de juego en donde el América le debe la vida a Luis Ángel Malagón y hay que decirlo, James Rodríguez se convirtió en el motor de León y además no solo del equipo de Guanajuato, sino realmente del partido. Esos pases eran una chulada, incluso por ahí hay que mencionar los Cendejas, buena participación, lo de Dávila sí quedó a deber, lo de Yonder Cádiz muy dinámico pero poco certero. Al final de cuentas todas estas ecuaciones nos dieron como resultado que León continúa siendo líder de esta competencia y realmente fue un partidazo, no te digo el mejor de la campaña, pero sin duda no dejó aburrida la afición, pero ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido, obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado James Rodríguez, Luis Ángel Malagón y Ramón Juárez, 2 del América y 1 del León. En lo peor ponemos a Víctor Dávila, Nicolás Fonseca y Yonder Cádiz, 2 del León, 1 del América. Pasamos a lo táctico y te explico. Tanto León como América empezaron 4-2-3-1, de igual manera 4-2-3-1. América serán las fichas amarillas, León fichas rojas. Te explico cómo funcionaba la dinámica de ambas escuadras. El América pretendía atacar mucho por bandas, tanto con Dagoberto Espinosa como Cristian Borja. La intención era dejar siempre a Cáceres y a Ramón Juárez marcando a Yonder Cádiz, en donde los que tenían la mayor función eran tanto Fidalgo como Richard Sánchez, abriendo y permitiendo, digamos, una especie de 2-4-3-1 cuando América empezaba a atacar. Esto porque tanto Brian como Cendejas tenían la libertad de interiorizar y, ojito, Chiquito y Henry Martín se podían botar, mejor dicho, Víctor Dávila eran los que estaban tratando de generar. Chiquito ya entró en el segundo tiempo, aunque estuvo participando más en esa función. ¿A qué voy? Empezaron a profundizar y se convirtieron en una especie de 2-4-4 para tratar de generar mayoría de ataque y la verdad les empezó a funcionar, tanto que el primer gol fue justamente en donde se incorporan Borja, se incorpora Dagoberto, obliga a que el medio campo de León abra tanto Fonseca como Echeverría, se turnan, digamos, la marca con los centrales y entra solito Brian Rodríguez, en donde deja pasar un balón, la recibe Henry deja a la incorporación de Cendejas y entra completamente solo debido a que obligan a los contenciones a abrirse, pero los centrales, los laterales no siguen la marca porque tanto Cendejas como Brian no buscaban exteriores, es decir, la chamba, digamos, a los laterales no se la cumplían, pero sí buscaban interiorizarse, complicando la marca tanto de centrales como de contenciones. Por eso cayó el gol del América, la verdad bien construida la jugada y creo que les funcionó perfectamente bien. Ahora, por parte de León, cuando trataba de incorporarse al ataque era algo muy interesante de ver, porque se conservaba el 4-2-3-1 para defender, pero era curioso ver cómo James tomaba el balón y se generaba espacios con una facilidad, triangulando, buscando, generando pases abiertos. Ni siquiera era al pie, era si recibe el balón James, todos se mueven y entonces, si es una progresión en ataque, vámonos todos corriendo, obligando a que el América regulara al 4-4-1-1 con el que se estaba defendiendo, teniendo a Víctor Dávila como enganche y a Henry Martín con la libertad de moverse. Esto buscaban o mantenían, digamos, la intención de que James buscara siempre a sus compañeros al espacio. Naturalmente les complicó un poco por las buenas carreras que tienen tanto Dagoberto como Cristian Borja. En este sentido, Borja creo que en defensa estuvo bien, en ataque le faltó, pero bueno, estuvo interesante. ¿Qué sucede con esto? Que cuando León atacaba, se convertía en una especie de 4-2-4 porque James pisaba mucho el área. Lo que hay que destacar es que si por alguna razón, cuando ya empató León, ya iba 1-1, James profundizaba, pisaba el área y perdía el balón en la escuadra de la Fiera, él no tenía reparo en regresar a la posición o incluso vimos muchísimas intervenciones de James en donde se encontraba en profundidad y James era el que venía a hacer el corte de la jugada, lo cual es sensacional porque habla de que hay un sacrificio y un compromiso interesante, ya que la transición de León era convertirse en una especie de 4-5-1, lo que naturalmente permitía que Yonder Cádiz se quedara como una opción fija y única de ataque. James se involucraba en medio campo, naturalmente desde aquí tenía la facilidad de recibir balón y repartir juego. Cuando se requería en defensa también bajaba y eso hay que reconocerlo, chulada de participación tanto en ofensiva, en creación y en defensa. Ahora, hay que decirlo, el tema, de verdad, una barbaridad, lo de Luis Ángel Malagón, compadres, en el segundo tiempo, 3 atajadas monstruosas, en donde sinceramente la maquinaria, otra vez en ataque, América
regulaba al 4-4-1-1, se abrían los espacios, James tomaba el balón, generaban espacios y al hacer esto, naturalmente la saga se terminaba abriendo. Me gustó mucho el escalonamiento que había entre Cáceres y Ramón Juárez. Supongamos, si el balón venía por el costado en donde arrastraba Estrada o a donde arrastraba Mendoza, ya sea que Cáceres salía y Ramón Juárez tomaba a Yonder Cádiz, la marca era fija. Si iban al sector de Dagoberto Espinosa, entonces Cáceres era el que se quedaba y Ramón Juárez salía a cortar. Justo en una de estas transiciones fue cuando ya entró Guardado, que sacó un disparo brutal. Esta fue la tercera tajada. Raza, difícil, esa comba que se te va alejando. De verdad, Malagón no es tan alto. Digo, mide 1.80, sí es alto, pero para el estándar de los porteros no es tan alto. Y se estiró de una manera brutal. Señora tajada. Pero lo que sí, yo creo que todos nos quitamos el sombrero, le vayas a quien le vayas y demás. La segunda tajada en un balón, bueno, la expresión de Barreiro, de Yonder Cádiz, del planeta entero, yo creo hasta del propio Malagón. Qué brutal atajada a contrapié, un arañón y bye. ¿Por qué? Porque la posición del portero es una locura y además súmenle los reflejos que tiene, una barbaridad. Pero ¿esto de qué te habla? Una, de la gran capacidad que tiene el portero del América, Malagón, es una locura, pero también de las deficiencias en marca que tiene su saga. ¿Por qué? Los centrales bien, pero cuando tienes que obligar a juntar laterales y contenciones por alguna jugada a balón parado, te complican muchísimo y justo de ahí tanto el primer gol, o bueno, el gol que cayó de León, como esas jugadas en donde hubo disparos y buenas intervenciones de Malagón, te habla de que no se logran cerrar buenos espacios en media cancha porque la contención no estaba muy abierta o todos tirados al ataque alegremente, pero se olvidan del juego de destrucción del rival y eso es donde terminó flaqueando. Al final de cuentas, dividen puntos, León se mantiene de líder, pero sinceramente es un partido donde midieron fuerzas. Ya después los cambios, sacaron a James, entró Eric Sánchez y demás. Nos percatamos que tanto el técnico de León como del América dijeron, vamos a continuar ambos sumando puntos, aunque sea uno, no nos hacemos más daño, pero tratamos de firmar. Ya si en una de esas cae el gol, que por ahí el América se estuvo acercando más, pero lo de Diego Valdés y Eric Sánchez, lo de Javairo también tratando de, no sé, clavar el balón en el ángulo, en la parte superior de la red, cuando es muy difícil que un portero ataje raso. No sé por qué querían tirar, al final de cuentas no empataron, León también se quedó corto, fue 1-1 y sinceramente creo que un partido que termina cumpliendo para las expectativas que se generaron. Es lo que nosotros vimos en este compromiso. Si tú notaste algo más que quieras agregar o algún comentario, por favor todo, escríbelo en la cajita de comentarios.